Ves Televisión. Ninfas Meninas es una recopilación de varios cuadros que yo he realizado en el trayecto de 3 años, ¿no? Varios cuadros, quiero decir, alrededor de unas 70 obras. Claro que aquí se están exhibiendo 44, ¿no? Algunas de estas obras se exhibieron ya en Asia y otras en México, en fin. Bueno, esta es mi versión libre en realidad, o sea, mi interpretación sobre una obra maestra del arte del siglo de oro español como es Las Meninas, ¿no? Entonces, para esta exposición yo he hecho una estructuración, ¿no? Tanto de obras realizadas sobre papel como también obras realizadas sobre diferentes textiles, ¿no? Por ahí hay una obra con un vestido de una dama. Hay también yutes o cáñamos como conocemos aquí en nuestra región y también lo usual, ¿no? Sobre lienzo. Entonces toda esta estructuración forma una suerte de contrapunto, ¿no? Entre la obra con textura, la obra con pigmento y el trabajo sobre las transparencias, o sea, todo aquello que tiene que ver con las acuarelas sobre diversos tipos de papel. De alguna manera es un homenaje también al artista, ¿no? al creador, pero concretamente a una obra que tiene su espejismo, tiene sus misterios, como es precisamente Las Meninas de Velázquez, ¿no? Hay una serie de situaciones en esta obra que me han intrigado siempre, tanto por el color como también por la estructuración de la obra, ¿no? Y hay otro detalle implícito en la obra, como es este juego de espejos, ¿no? Tanto por el espejo que nos enteramos que quienes están siendo pintados en ese momento son los reyes, como también por el espejo por el cual el propio autor, el propio Velázquez, debió haber utilizado para su propio autorretrato. He dicho que esta exposición es una versión libre sobre una obra emblemática del arte español como es Las Meninas, ¿no? Pero todo esto me ha dado pie también a hacer un recorrido a través de la historia del arte, a través de los artistas que han aportado y han sido muy significativos en mi trajín artístico. Y aquí está uno de ellos, por ejemplo, Klee. Paul Klee es un artista que me ha alumbrado desde los inicios de mi trabajo artístico, ¿no? Entonces, este cuadro que se titula precisamente Velázquez y Klee, digamos, es muy significativo, es una especie de amalgama entre los dos artistas con los aportes que ellos me han alumbrado, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver la temática y pueden también ver todas esas geometrías que son muy caracterizadoras de Paul Klee, ¿no? En esta situación he hecho una especie de close-up del personaje central de Las Meninas, ¿no? Claro, esta es mi versión libre de la infanta, ¿no? Y claro, la infanta tiene también atisbos un tanto picasianos por ese cubismo planteado en la acuarela, ¿no? En fin, hay una serie de artistas que convergen en esta exposición, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, otra acuarela que es una de mis favoritas, ¿no? Y esta obra se llama Salón de Espejos, ¿no? De hecho, hay una especie de juego de espejos y de resplandores, ¿no? Porque no hay que olvidar que esta obra, la obra madre, la obra que me inspira, realmente tiene un juego con esas luces, ¿no? Es una especie de vibración que emana de la obra, ¿no? Y eso de alguna manera también tiene que ver con lo barroco, ¿no? Nos hace de alguna manera sentir que la vida es transitoria, o sea, esa luminosidad de un día, de un momento determinado, fenece tan pronto, porque en la obra de Velázquez, con todo ese refinamiento que él tuvo como pintor de la corte, supo con una sensibilidad profunda hablarnos de la belleza de la vida, pero también es esa belleza humana abocada también al filo del abismo, al filo de la muerte, ¿no? Otro personaje que me inquieta mucho dentro de Las Meninas es el propio pintor, ¿no? Que es
para el momento también, para el siglo XVII, muy importante su intromisión en la propia obra, ¿no? Y claro, entonces para mí viene a ser un personaje importantísimo y claro, lo he descrito, lo he pintado con una serie de rostros, de caras, de espejos, de reflejos, en fin, ¿no? Y claro, aquí solamente he agrupado de una manera muy deliberada, ¿no? El perro, ¿no? Que el perro en el cuadro real está un tanto distante de la ubicación del pintor, pero aquí están muy cercanos. Y también como un fino detalle, ¿no? Hay como una figura trapezoidal, ¿no? En donde se puede ver o intuir, ¿no? Que es el personaje José Nieto, ¿no? Que es el personaje que está saliendo por una puerta trasera, por una ventana de luz, ¿no? He trabajado para esta exposición en diversos tipos de papel, tanto papeles europeos como papeles del Extremo Oriente, ¿no? Estas son unas 2 hojas de papel que las compré en Seúl y que es de papel de arroz, ¿no? Y que me permite el traspaso de la luz. Entonces esto viene a ser una consecuencia de una serie que expuse aquí precisamente en Alianza Francesa y parte de eso ahora se exhibe allá en Asia, ¿no? La secuencia se denominó Imágenes a trasluz. Esta obra es un poco eso, pero claro, con el soporte técnico de las propias luces que están conectadas dentro de esta caja y que con un timer pues permiten que se prendan o se apaguen y en esa medida vamos a tener diferentes tipos de percepción, diferentes tipos de imágenes, ¿no? Precisamente por este accionar de la luz. Mi versión libre de la infanta, ¿no? Un poco ya no tan infanta, sino un poco hacia la adolescencia, ¿no? Y claro, también hay un aspecto un tanto tropical, ¿no? Porque ese peinado es una suerte de juego de pétalos de flores y al mismo tiempo de mariposas, ¿no? Flor de un día, ¿no? Porque es un poco la propia infanta, pero ya en una edad avanzada, ¿no? Si bien es cierto, la infanta Margarita vivió hasta los 21 años de edad, en realidad aquí se lo ve como un tanto avejentada, porque también quería de alguna manera mostrar, ¿no? Las huellas del tiempo, las huellas de la vejez, ¿no? Y eso, de hecho, se enmarca también dentro de este concepto amplio que es el barroco. ¿Quién fue Velázquez? ¿No? Bueno, él fue un pintor de la corte como pocos, ¿no? Que lo ganó con mérito propio, ¿no? Para mí quizá era el artista más refinado de la corte del siglo XVII, ¿no? La prueba es las obras que él nos ha dejado. Es un pintor que supo retratar muy bien el espíritu de su tiempo, ¿no? Es el pintor en quien yo puedo admirar y puedo ver como las 2 caras de una propia moneda, la vida y la muerte, ¿no? Sin que se note de una manera muy expresa este aspecto, pero mirando así con un ojo muy refinado, uno puede descubrir esas 2 caras, esa suerte de conceptos que apuntalan y que nos definen el barroco, el siglo XVII de la cultura española. Esta sala de la cual he hecho una somera descripción de los cuadros que están montados, era simplemente de papeles. En esta sala central de aquí, de la Alianza Francesa, podemos ver que solamente son telas, ¿no? O sea, viene a ser una especie de contraste con la otra propuesta, ¿no? O digamos, con la otra parte de la obra. Y es que si allá es un juego de resplandores, un juego de transparencias, de luces, aquí en cambio tenemos, digamos, como algo relevante, ¿no es cierto?, el juego con las texturas, ¿no? Entonces, si lo de allá es algo así, digamos, en mi mente, algo que tiene que ver con la inconsistencia, con lo efímero, aquí en cambio es con la consistencia, ¿no? Con elementos reales y tangibles, ¿no? Como precisamente son los textiles. Aquí podemos ver que hay yute o cáñamo, ¿no? Que he utilizado como soporte de la obra, y también hay una tela de un vestido, ¿no? Con un brocado, ¿no? Y hay un hilo de oro, ¿no? Un hilo así que vibra, ¿no?
que centellea y claro, todo esto, este tipo de hilo dorado, pensé que podía de alguna manera integrarse a mi propuesta, ¿no? A esta propuesta que se inspira precisamente en el barroco. Aquí lo que me interesaba un poco era la utilización de este material, de este tejido que proviene de nuestros cabuyales, ¿no? Estoy hablando precisamente del cáñamo, ¿no? Y cuando hablo del cáñamo quiero hablar también del reciclaje, ¿no? Que eso también es un aspecto muy contemporáneo que algunos artistas lo han asumido, ¿no? Entonces este no es un material comprado en la tienda, más bien es encontrado, o más bien es rescatado, porque inicialmente todos estos yutes y estos cáñamos cumplen una función, y cuando ya han cumplido esa función, o sea, de ser, digamos, sostenedores de café o de algún otro producto, pues esto va al basural. Pero en mi caso, pues para mí esto es muy importante y lo que hago es un tratamiento de estos cáñamos, los tiemplo y me sirve perfectamente para la utilización de la pintura, ¿no? Aquí, claro, a diferencia de la Infanta, di un tratamiento especial a Velázquez, al pintor, ¿no? Se lo puede ver que aquí ocupa un sitial importante y en términos de tamaño es un gigantón en realidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, es un cuestionamiento realmente al contexto español del siglo XVII, ¿no? Tiempo en el cual el artista era un artesano más, era un artista que trabajaba con las manos y por ende en realidad no tenía una preeminencia, ¿no? que tenía la aristocracia, que tenía la corte, que tenía la burguesía española, ¿no? Aquí en este cuadro debo pues también hablarles sobre la utilización de cosas que nos conciernen y que están en la vida cotidiana, como por ejemplo el foco de la luz, ¿no? Este es un foco actual, ¿no? Pensemos en que las luminarias del palacio de aquellos tiempos eran de otros, ¿no? Quizá eran a querosén, no lo sé, ¿no? Pero claro, aquí tenemos la bombilla eléctrica, ¿no? Muy actual, la que alumbra el cuadro. Y hemos hablado aquí de esta horizontalidad que difiere completamente a la obra original, ¿no? Y este retrato que es en realidad la Infanta, ¿no? Trabajada sobre texturas diversas, ¿no? Sobre lienzo, en partes tiene un poco de arena y ceniza volcánica para darle una textura y darle un arraigo también a la obra, y también, claro, como ustedes pueden apreciar, tiene como unos ventanales, ¿no? La propia piel del cáñamo, ¿no? Y es que si utilizo yo el yute o el cáñamo, no quiero que sea cubierto en su totalidad por la pintura, no tiene sentido, porque el cáñamo tiene una coloración muy especial, tiene una propia alma, ¿no? Y quiero que esa piel pueda ser también advertida por el espectador. Soy un artista ecuatoriano que tengo hasta este momento unas 80 exposiciones individuales y que he tenido la oportunidad de realizar varias exhibiciones, tanto dentro del país como fuera, ¿no? He realizado una exposición itinerante entre el año 92 y 95 en Europa, ¿no? Y una de las exposiciones que acabo de concluir en este momento es una exposición individual itinerante que hice por diferentes ciudades del Asia. Y bueno, he tenido la oportunidad de exhibir varias veces en Estados Unidos. También he realizado una exposición itinerante por Centroamérica, ¿no? Esta es la primera exposición que realizo con esta temática inspirada en las meninas de Velázquez. Esta tercera y última sala, ¿no es cierto?, una combinación tanto de obras sobre lienzo o cáñamo y también sobre papeles, ¿no? Y por cierto, ya advertí al inicio que aquí hay una utilización de diversos tipos de papel y voy a centrarme quizá en este cuadro, ¿no? Este es un papel de hilo, ¿no? Un papel
trabajado con fibras de arroz, ¿no? Es un papel muy utilizado por los calígrafos chinos y por los calígrafos japoneses también. Entonces, todos estos papeles me han dado también, de alguna manera, pie a dar un tratamiento especial, ¿no? Porque hay cartulinas, y aquí hay algunas obras sobre papeles franceses, en fin, que tienen un grosor y una gran resistencia a recibir varias veladuras, superposiciones de color tras color, ¿no? En cambio, en esta situación he utilizado el pincel de una manera casi caligráfica, minimalista, de un solo trazo, como se diría, ¿no? Porque este tipo de papel, que es muy delgado, no admite una sobreposición de color. Si eso ocurriere, puede dañarse, se ablanda muchísimo, se abomba, digamos, el papel, y entonces incluso puede romperse. He tenido la suerte de poder conseguir papeles tanto en China, en Japón y en Corea del Sur. Y si bien son papeles procedentes de un mismo producto, sin embargo de ello hay ciertas diferencias que uno los puede percibir al momento de trabajar, ¿no? Recordemos que en la obra original de Velázquez, estos personajes, los dos reyes, están un poco como inacabados, inclusive son un tanto fantasmagóricos. Solamente nos da pie a pensar de que los que están siendo retratados son los reyes, ¿no? Un poco aquí he retomado el espejo, lo he agrandado, he hecho un close-up del espejo y le he dado un acabado mayor a los retratados. Entonces, en realidad he hecho un juego, he hecho un divertimento, he hecho una disección de la obra matriz, he introducido a un observador imaginario, como es el que está aquí en primer plano, ¿no? Porque ficticiamente, ¿no es cierto? En la obra artística todo es ficción, ¿no? Supuestamente el cuadro viene hasta la línea que está aquí, que estoy señalando, ¿no? Inclusive aquí está la pata del perro un poco colgándose, ¿no? Entonces esto quiere decir que este personaje está fuera, ¿no?, del cuadro, pero a la vez, digamos, está dentro de un único cuadro que es esta rectangularidad en la que yo he trabajado, ¿no? Y claro, es que el cuadro de las meninas, además de los elementos y situaciones que he descrito, pues ha planteado diversos aspectos y que tienen que ver precisamente con la inclusión del artista dentro de la obra, la observación que él hace hacia afuera, hacia los reyes, hacia el espectador también, porque el espectador ficticiamente se ubica al lado de los reyes, ¿no es cierto? Entonces, hay un planteamiento que ya tiene que ver con la comunicación, ¿no?, con ese ir y venir, ¿no?, con la inclusión también del observador, ¿no?, con la inclusión también de los reyes, que lo hace a través de un artilugio tan interesante como es precisamente el espejo, ¿no? Y todo eso me ha llevado pie a múltiples reflexiones, ¿no? Y es que, claro, si hablamos del siglo XVII, en el cual primaba pues la soberanía de la corte, ¿no es cierto?, difícilmente los reyes podrían haber estado mezclados con los enanos, con la servidumbre de la infanta, ¿no? Pero claro, Velázquez realiza esta obra de arte con un gran sentimiento, ¿no?, con una gran sensibilidad, pero sobre todo con una gran inteligencia, porque incluye a los reyes a través de este artilugio, a través de este juego con el espejo. Velázquez, a través de esta obra y de otras muchas más, como las hilanderas o el retrato del Papa Inocencio X, digamos, nos habla de una manera así magistral, nos pinta de una manera magistral el espíritu de su tiempo. La obra de Velázquez, o las obras de Velázquez, han sido retomadas a través del tiempo por diversos artistas, ¿no? Ahí tenemos una serie de artistas importantísimos y que nos han dado luces y que yo me he inspirado, por cierto. Uno de ellos es Francis Bacon, otro Salvador Dalí, el propio Picasso,
que tiene un conjunto de variaciones de más o menos 60 obras, todas las cuales se exhiben en este momento en el Museo Picasso de Barcelona. Estaba tomando como un tema principal todo el reflejo que la naturaleza se daba, ¿no?, en los charcos de agua, en el río que pasaba cerca del monte, ¿no? Toda esa duplicidad me interesaba muchísimo. Entonces estaba hablando de alguna manera de la magia que tiene un espejo, ¿no? Y aquí pues claro vemos que hay un rostro de uno de los personajes que está mirándose y se contextualiza dentro de la propuesta de esta exposición por el personaje, ¿no?, José Nieto, que un poco con la deformidad que nos brinda el espejo lo podemos ver allí, ¿no? La infanta Margarita con atuendo tropical, ¿no? De alguna manera, claro, es la infanta revestida como una especie de hojas, ¿no? La infanta como parte de la naturaleza nuestra, de esta naturaleza tropical, ¿no? Como si fuera, digamos, un embrión de nuestra naturaleza, ¿no? Y es en un momento dado ella con su belleza femenina y también a punto de convertirse y ser parte del reino vegetal, y que por cierto además se insinúan también pájaros y todo para darle ese tropicalismo, ¿no? Aquí hay esta otra obra que un poco también es como si ella estuviera dentro de alguna barriada nuestra, ¿no? Y con mis colores que me identifican. Velázquez estuviera un poco navegando como si estuviera caminando y estuviera un poco volando sobre un barrio, ¿no? Un poco toda esta pared me remite a Cumbayá, el lugar de donde el cual yo procedo y en donde yo vivo. Entonces quería un poco que también paseara, ¿no?, uno de los personajes por el lugar de donde yo procedo. Eso en definitiva. Este año acabo de finalizar la exposición itinerante en el Asia, ¿no? Y bueno, tengo algunas exposiciones colectivas que se vienen a futuro, ¿no? Tengo una exposición para el mes de agosto, o sea, inmediatamente después de esta, para la ciudad de Cuenca. Esta exposición que la voy a presentar en la Casa de la Cultura es un telón de fondo de un homenaje a uno de los grandes poetas del Ecuador, que es Efraín Jara Hidrógono. Me han hecho esta invitación de la Casa de la Cultura, pues y yo accedo con mucho gusto, y me parece que esta exposición tiene mucho que ver con la literatura y tiene que ver con la poesía. Esto, digamos, es un proyecto inmediato, ¿no? Tengo algunas cosas en ciernes, tengo proyectos para exposiciones en Europa, pero esto más bien lo diré más adelante, para cuando todo esto esté de alguna manera ya cristalizado. Ves Televisión.